No pretenderé, naturalmente, opinar que no exista motivo alguno para asombrarse que el extraordinario caso del señor Valdemar haya promovido una discusión. Sería un milagro que no hubiese sido así, especialmente en tales circunstancias. El deseo de todas las partes interesadas en mantener el asunto oculto al público, al menos hasta que el presente o hasta que haya alguna oportunidad ulterior para otra investigación. Y nuestros esfuerzos a ese efecto han dado lugar a un relato mutilado o exagerado que se ha abierto camino entre la gente y que llegara a ser el origen de muchas falsedades desagradables y, como es natural, de un gran descrédito. Se ha hecho hoy necesario que exponga los hechos, hasta donde los comprendo yo mismo. Helos aquí sucintamente. Durante estos 3 últimos años ha sido repetidamente atraída mi atención por el tema del mesmerismo o hipnotismo animal, y hace 9 meses aproximadamente se me ocurrió de pronto que en la serie de experimentos efectuados hasta ahora existía una muy notable y muy inexplicable omisión. Nadie había sido aún mesmerizado in articulo mortis. Quedaba por ver, primero, si en semejante estado existía en el paciente alguna sensibilidad a la influencia magnética. En segundo lugar, si, en caso afirmativo, estaba atenuada o aumentada por ese estado. En tercer lugar, cuál es la extensión y por qué periodo de tiempo pueden ser detenidas las instrucciones de la muerte con ese procedimiento. Había otros puntos que determinar, pero eran estos los que más me excitaban mi curiosidad. El último en particular, dado en el carácter enormemente importante de sus consecuencias. Buscando a mi alrededor algún sujeto por medio del cual pudiese comprobar esas particularidades, acabé por pensar en mi amigo, el señor Ernesto Valdemar, compilador muy conocido de la biblioteca forénsica y autor bajo el nom plume de Richard Marx de las traducciones polacas de Weinstein y de Gargantúa. El señor Valdemar, que había resistido principalmente Harlem, Nueva York, desde el año de 1839, es o era particularmente notable la excesiva delgadez de su persona. Sus miembros inferiores se parecían mucho a los de John Randolph, y cuando la blancura de sus bigotes en violento contraste con la negrura de su cabello, que últimamente, en consecuencia, era confundido de ordinario con una peluca. Su temperamento, marcadamente nervioso, le hacía perfilarse como un buen sujeto para los experimentos mesméricos. En 2 o 3 ocasiones le había puesto a dormir sin dificultad, pero me sentí defraudado en cuanto a otros resultados que su peculiar constitución me había hecho anticipar. Su voluntad no quedaba en ningún momento positiva o eternamente bajo mi influencia, y respecto a la clarividencia no pude realizar en nada digno de mención. Había yo atribuido siempre mi fracaso a esas cuestiones relacionadas con la alternación de su salud. Algunos meses antes de concederle sus médicos le habían diagnosticado un tisis comprobada. Era en realidad costumbre suya hablar con toda tranquilidad de su cercano fin, de una cuestión que no podía ni evitarse ni lamentarse. Respecto a esas ideas a que he aludido antes, cuando se me ocurrieron por primera vez, pensé, ¿cómo era natural en el señor Valdemar? Conocía yo firmemente la filosofía de aquel hombre para temer cualquier clase de escrúpulos por su parte, y no tenía él parientes en América que pudiesen probablemente intervenir. Le hablé con toda franqueza del asunto, y ante mi sorpresa, su interés pareció vívidamente excitado. Digo ante mi sorpresa, pues aunque hubiese él cedido simplemente por su persona de libre albedrío, para mis experimentos no había demostrado nunca hasta entonces simpatía por mis trabajos. Su enfermedad era de las que no admiten un cálculo exacto con respecto a la época de su término mortal. Quedó por último convencido entre nosotros que me mandaría llamar 24 horas antes del periodo anunciado por sus médicos
como el de su muerte. Hace más de 7 meses que recibí la siguiente esquela del propio señor Valdemar. Recibí esta esquela una media hora después de haber sido escrita, y a los 15 minutos todo lo más. Me encontraba en la habitación del moribundo, no le había visto en 10 días. Me quedé aterrado de la espantosa alteración. Qué tan breve lapso se había producido en él. Su cara tenía color plomizo, sus ojos estaban completamente apagados y su delgadez era tan extrema que los pómulos habían perforado la piel. Su exportación era excesiva, el pulso apenas perceptible. Conservaba, sin embargo, de una manera muy notable sus facultades mentales y alguna fuerza física. Hablaba con claridad, tomaba algunas medicinas y cuando entré a la habitación estaba ocupado en escribir a lápiz unas de sus notas en un pequeño cuaderno de bolsillo. Estaba incorporado en la cama. Gracias a las almohadas, los doctores le prestaban asistencia. Después de haberle estrechado la mano al señor Valdemar, llevé a aquellos caballeros aparte y obtuve un minucioso informe del estado del paciente. El pulmón izquierdo se hallaba desde hacía 8 meses en un estado semióseo y cartilaginoso, y era por consiguiente, desde todo punto inútil para cualquier función vital. El derecho en su parte superior estaba también parcial, sino totalmente osificado, mientras la región inferior era solo una masa de tubérculos purpulentos, entremezclados entre sí. Existían varias perforaciones extensivas y en cierto punto había una adherencia permanente de las costillas. Estas manifestaciones en el lóbulo derecho eran de fecha relativamente reciente. La osificación había avanzado en una inusticiada rapidez y no se había descubierto ningún signo un mes antes. La adherencia no había sido observada hasta 3 días antes. Con independencia de la tisis en el paciente, se sospechaba de un aneurisma de la aorta, pero sobre este punto, los síntomas de osificación hacían imposible un diagnóstico exacto. Fue la opinión de ambos médicos que el señor Valdemar moriría alrededor de la medianoche del día siguiente. Eran entonces las 7 de la noche del día sábado. Al separarse de la cabecera del doliente para hablar conmigo, los doctores D y F le habían dado una despedida final. No tenían intención de volver, pero a requerimiento mío, consistieron en venir a visitar de nuevo al paciente hacia las 10 de la noche siguiente. Cuando ellos se habían ido, hablé libremente con el señor Valdemar sobre su cercana muerte, así como en especial del experimento proyectado. Se mostró decidido a ello con la mejor voluntad, ansioso de efectuarlo, y me apremió para comenzar enseguida. Estaba allí para asistirle con enfermeros, un criado y una sirvienta, pero no me sentía bastante autorizada para comprometerme en una tarea de aquel carácter, sin otros testimonios de mayor confianza en el que pudiese aportar a aquellas personas en el caso de algún accidente repentino. Iba a aplazar, pues, la operación hasta las 8 de la noche siguiente, cuando la llegada de un estudiante de medicina con quien tenía yo cierta amistad, el señor Teodoro, me sacó por completo de apuros. Mi primera intención fue esperar a los médicos, pero me indujeron a orar enseguida. En primer lugar, las apremiantes ruegos del señor Valdemar, y en segundo lugar, mi convicción que no podía perder un momento, pues aquel hombre se hundía con rapidez. El señor Teodoro fue muy amable, que accedió a mi deseo, que tomase notas de cuando ocurriese, y gracias a su medromo puedo ahora relatarlo con su mayor parte, condensando o copiando al pie de la letra. Faltaría unos 5 minutos para las 8, cuando tomaba la mano del paciente. Le rogué que manifestase el señor lo más claramente que le permitiera su estado, que él, el señor Valdemar, estaba completamente deseoso que yo realizara el experimento, mesmerizándolo en aquel estado. Replicó él débilmente, pero en un modo muy audible: si deseo ser memorizado, añádemelo al punto. Temo que lo haya usted definido demasiado.
Mientras hablaba así, comencé a dar los pases que yo había encontrado como los más eficaces para dominarle. Estaba él, sin duda, influido por el primer golpe lateral de mi mano a través de su frente, pero, aunque ejercité todo mi poder, no se manifestó ningún efecto hasta unos minutos después de las 10, cuando los doctores llegaron, de acuerdo con la cita. Les expliqué en pocas palabras lo que me proponía hacer, y como ellos no opusieron ninguna objeción, diciendo que el paciente estaba ya en la agonía, proseguí, sin vacilación, cambiando, no obstante, los pases laterales por otros hacia abajo, digiriendo exclusivamente mi mirada a los ojos del paciente. Durante ese rato, su pulso fue imperceptible, su respiración estertosa y con intervalos de medio minuto. Aquel estado continuó, inalterable, casi durante 4 horas. Al terminar este tiempo, sin embargo, se escapó del pecho del moribundo un muy profundo respiro natural, y la respiración estertosa cesó. Eso de sí, no fue ya sensible aquel estertor. No disminuía los intervalos, las extremidades del paciente frías como el hielo. 5 minutos antes de las 11, percibí signos inequívocos de la influencia mesmérica. El movimiento giratorio de los ojos vidriosos se convirtió en esa expresión de desasosegado examen intransis, que no se ve excepto en los casos de sonambulismo y que no se puede confundir. Con unos pocos pases laterales rápidos hice estremecer los párpados, como un sueño incipiente, y con otros cuantos más se los hice cerrar. No estaba yo satisfecho con esto, a pesar de todo, por lo que proseguí mis manipulaciones de manera enérgica y con los más plenos fuerza de voluntad hasta que hube dejado bien rígidos los miembros del durmiente. Después de colocarlos en una postura aparentemente cómoda, las piernas estaban estiradas por entero, los brazos casi lo mismo, descansando sobre el lecho de una moderada distancia de los riñones. La cabeza estaba ligeramente levantada. Cuando hube realizado esto, era la medianoche exacta, y rogué a los caballeros allí presentes que examinasen el estado del señor Valdemar. Después de varias pruebas, reconocieron que se hallaba en un inusitado y perfecto estado de trance mesmérico. La curiosidad de ambos médicos estaba más excitada. El doctor D decidió enseguida permanecer con el paciente toda la noche, mientras el doctor F se despidió, prometiendo volver a despuntar el día. El señor L y los criados se quedaron allí. Dejamos al señor Valdemar completamente tranquilo hasta cerca de las 3 de la madrugada. Entonces me acerqué a él y le encontré en el mismo estado en el que el doctor F se marchó, es decir, tendido en la misma posición. Su pulso era imperceptible, la respiración suave, apenas sensible, excepto aplicarle un espejo sobre los labios. Los ojos estaban cerrados con naturalidad y los miembros tan rígidos y fríos como el mármol. A pesar de todo, el aspecto general no era en modo alguno el de la muerte. Al acercarme al señor Valdemar, hice una especie de semi-esfuerzo para que su brazo derecho siguiese al mío durante los movimientos que éste ejecutaba sobre uno y otro lado de su persona. En experimentos semejantes con este paciente no había tenido nunca un éxito absoluto, y de seguro no pensaba tenerlo ahora tampoco. Pero, para sorpresa mía, su brazo siguió con la mayor facilidad,
aunque débilmente, todas las direcciones que le indicaba yo con el mío. Decidí arriesgar unas cuantas palabras de conversación. Señor Valdemar, dije, ¿duerme usted? No respondió, pero percibí un temblor en sus labios y eso me indujo a repetir la pregunta una y otra vez. A la tercera, todo su ser se agitó con un ligero estremecimiento. Los párpados se levantaron por sí mismos hasta descubrir una línea blanca del globo. Los labios se movieron perezosamente y por ello, en un murmullo apenas audible, salieron estas palabras. Sí, duermo ahora. No me despierte. Déjeme morir así. Palpé sus miembros y los encontré más rígidos que nunca. El brazo derecho, como antes, obedecía a la dirección de mi mano. Pregunté al sonámbulo de nuevo. ¿Aún siente el dolor en el pecho, señor Valdemar? La respuesta ahora fue inmediata, pero menos audible que antes. No siento dolor. Estoy muriendo. No creí conveniente molestarle más, por el momento, y no se dijo ni se hizo ya nada hasta la llegada del doctor, quien llegó un poco antes de la salida del sol, y manifestó con su asombro sin límites al encontrar al paciente todavía vivo. Después de tomarle el pulso y de aplicar un espejo a sus labios, me rogó que hablase de nuevo al sonámbulo. Así lo hice, diciendo, señor Valdemar, ¿sigue usted dormido? Como antes, pasaron algunos minutos hasta que la respuesta fue hecha, y durante ese intervalo, el moribundo pareció reunir sus energías para hablar. Al repetirle por cuarta vez la pregunta, dijo él muy débilmente, de un modo casi inmutable, sí, aún duermo, muero. Fue entonces, o más bien deseo, de los médicos que el señor Valdemar permaneciese sin ser molestado en su actual, aparentemente y tranquilo estado, hasta que sobreviviese de la muerte, lo cual debía tener algún lugar, a juicio. Unánime de ambos, dentro de escasos minutos decidí, con todo, hablarle una vez más, repitiéndole simplemente mi pregunta anterior. Mientras yo hablaba, se produjo un marcado cambio de cara del sonámbulo. Los ojos giraron en sus órbitas despacio. Las pupilas desaparecieron hacia arriba. La piel tomó un tinte general cadavérico, pareciendo no tanto un pergamino como papel blanco y más frenéticas manchas circulares que antes. Estaban muy marcadas en el centro de cada mejilla. Se dispararon de súbito. Empleo esta expresión porque lo repentino de su desaparición me hizo pensar en una vela apagada de un soplo. El labio superior al mismo tiempo se retorció, alzándose sobre los dientes que hacía un instante cubría por entero, mientras la mandíbula inferior cayó con una sacudida perceptible, dejando la boca abierta por completo y al descubierto. A simple vista, la lengua hinchada y negruzca. Supongo que todos los presentes estaban acostumbrados a los horrores de un lecho mortuorio, pero al aspecto del señor Valdemar era aquel en el momento tan espantoso y tan fuera de inimaginable que hubo un retroceso general alrededor del lecho, siendo ahora que he llegado a un punto de este relato en el que todo lector sobrecogido negará. Es mi tarea, no obstante, simplemente proseguiré. No había ya, en el señor Valdemar, el menor signo de vitalidad, y llegando a la conclusión de que había muerto, le dejábamos a cargo de los enfermeros, cuando observamos un fuerte movimiento vibratorio en la lengua. Esto quizás duró un minuto. Al transcurrir, de las separadas e inmóviles mandíbulas salió una voz tal, que sería una locura intentar describirlo. Ay, por cierto, 2 o 3 epítetos que podrían serle aplicados en cierto modo. Puedo decir, por ejemplo, que el sonido era áspero, desgarrado y hueco, pero el espantoso conjunto era indescriptible, por la sencilla razón que los sonidos análogos no han hecho vibrar nunca el oído de la humanidad. Había, sin embargo,
tuvo dos particularidades que así lo pensé entonces y aún lo sigo pensando. Pueden ser tomadas justamente como características de la entonación, como apropiadas para dar una idea de su espantosa peculiaridad. En primer lugar, la voz parecía llegar a nuestros oídos, por lo menos a los míos, desde una gran distancia o desde alguna profunda caverna subterránea. En segundo lugar, me impresionó. Temo realmente que sea imposible hacerme comprender, como las materias gelatinosas o viscosas que impresionan el sentido del tacto. He hablado a la vez del sonido y de la voz. Quiero decir que el sonido era un silabeo claro, o aún más asombrosa y espeluznante, era claro. El señor Valdemar habló sin duda, respondiendo a la pregunta que le había yo planteado minutos antes. Le había preguntado cómo recordara si seguía dormido, y él dijo: ahora, sí, no, estuve durmiendo, y ahora estoy muerto. Ninguno de los presentes fingió nunca negar o intentó reprimir el indescriptible y estremecido horror que esas pocas palabras, así, proferidas, tan bien calculadas, le produjeron. El señor L., el estudiante, se desmayó. Los criados huyeron inmediatamente de la habitación y no pudimos inducirles o retomar. No pretendo hacer inteligibles para el lector mis propias impresiones. Durante casi una hora nos ocupamos nosotros mismos en silencio, sin pronunciar una palabra, en los esfuerzos para hacer revivir al señor L. Cuando volvió en sí, proseguimos juntos de nuevo el examen del estado del señor Valdemar. Permanecía en todos los aspectos tal como he descrito últimamente, a excepción del espejo. Ya no recogía señales de respiración. Una tentativa de sangre en el brazo falló. Debo mencionar también que ese miembro no estaba ya sujeto a mi voluntad. Me esforcé en vano para hacer que siguiera la dirección de mi mano. La única señal real de influencia mesmérica se manifiesta ahora en el movimiento vibratorio de la lengua. Cada que yo dirigía una pregunta al señor Valdemar, él parecía hacer un esfuerzo para contestar, pero no tenía la suficiente voluntad. A las preguntas efectuadas por cualquier otra persona que no fuese yo, parecía absolutamente inaccesible. Aunque procuré poner a cada miembro de aquella reunión en entendimiento mesmérico con él, creo que ahora he relatado cuánto es necesario para hacer comprender el estado de sonámbulo que aquel periodo buscamos otros enfermeros, y a las 10 salí de la casa en compañía de 2 médicos y del señor L. Por la tarde, todos regresamos a ver al paciente. Su estado seguía siendo exactamente el mismo. Todos tuvimos entonces una discusión sobre la conveniencia y la posibilidad de despertarlo. Pero nos costó poco trabajo ponernos de acuerdo en que ningún buen propósito se lograría en hacerlo. Era evidente que, hasta entonces, la muerte, o lo que suele designarse como el nombre muerte, había sido detenida por el proceso mesmérico. Nos pareció claro a todos que al despertar del señor Valdemar sería sencillamente asegurar su instantáneo o por lo menos su rápido fin. Desde ese periodo y hasta la terminación de la última semana, un intervalo cercano a 7 meses, seguimos reuniéndonos todos los días en la casa del señor Valdemar. Cuando, acompañados de médicos y otros amigos,
seguía estando exactamente tal como he descrito ya. La vigilancia de los enfermeros era continua. Fue el viernes último cuando decidimos por fin efectuar el experimento para despertar o intentar despertar. Y el quizás desafortunado resultado de ese último experimento el que había dado origen a tantas discusiones en los círculos privados, en muchas de las cuales no puedo por menos de ver una credulidad popular justificable. A fin de sacar al señor Valdemar del estado de trance mesmérico, empleé los acostumbrados pases. Durante un rato resultaron infructuosos. La primera señal de su vuelta en la vía se manifestó por un deceso parcial de iris. Observamos, como algo especialmente notable, que ese deceso de la pupila iba acompañado de un abundante derrame de un licor amarillo por debajo de los párpados, con un olor acre muy desagradable. Me sugirieron entonces que intentase influir sobre el brazo del paciente, como en los pasados días. Lo intenté y fracasé. El doctor expresó su deseo que le dirigiese una pregunta. Lo hice del método siguiente: Señor Valdemar, ¿puede usted explicarnos cuáles son sus sensaciones o deseos? Hubo una reaparición instantánea de los frenéticos círculos sobre las mejillas. La lengua se estremeció, o más bien se enrolló violentamente en la boca, aunque las mandíbulas y los labios siguieron tan rígidos como antes. Y, por último, la misma horrenda voz que ya he descrito antes: por el amor de Dios, rápido, pónganme a dormir, o despiértenme rápido. Rápido, le digo que estoy muerto. Estaba yo acobardado a más no poder, y durante un momento permanecí indeciso sobre lo que debía hacer, e intenté primero un esfuerzo para calmar al paciente, pero fracasé. En vista de aquella total suspensión de voluntad, cambié de método y luché por despertarle. Pronto vi que la tentativa iba a tener un éxito completo, o al menos me imaginé que mi éxito sería completo. Y estoy seguro que todos los que permanecían en la habitación se preparaban para ver despertar al paciente. Por lo que ocurrió realmente, sin embargo, es desde todo punto imposible que ningún ser humano estuviera preparado. Cuando efectuaba yo los pases mesméricos, entre gritos de «muerto, muerto», que hacían completa explosión desde la lengua y no sobre los labios del paciente, su cuerpo entero, de pronto, en el espacio de un solo minuto, o incluso en menos tiempo, se contrajo, desmenuzado, absolutamente descompuesto bajo mis manos sobre el lecho. Ante todos los presentes, yacía una masa casi líquida, repugnante, de aborrecible putrefacción.